Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Es un placer enorme para mí compartir esta conferencia con todos ustedes. Les agradezco que estén presenciando la misma. La idea de esta presentación es desarrollar algunas ideas que estamos llevando a cabo aquí en California, que yo creo tiene aplicación a nivel mundial, y que es el tema de los lagos, que ha sido tal vez un área un tanto extraña para la ingeniería civil, pero cada día nos vemos más involucrados con ella, y por lo tanto esto puede ser la actividad futura de muchos jóvenes en Iberoamérica en particular, y es un tema muy atractivo. De hecho, yo tengo en la pantalla de, que estoy mostrando en estos momentos, es uno de los lagos con los glaciares en la Patagonia, con lo cual tenemos en nuestro continente una enorme oportunidad de hacer estudios muy interesantes que involucran eh, dinámica de fluidos, limnología, biología, un montón de cuestiones que son realmente interesantes. Entonces, voy a hacer una breve presentación de mis antecedentes, para aquellos que no me conocen. Yo soy ingeniero hidráulico de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Obtuve una maestría en simulación numérica y control de la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina, y mi doctorado es de ingeniería civil de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en Estados Unidos, bajo la dirección del profesor Marcelo García. En este momento yo soy profesor completo en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de California en Davis, y bueno, me han honrado con esta cátedra de Gerald T. and Lineal P. Orloff Professorship. En estos momentos también me desempeño como el editor en jefe del Journal of Hydraulic Engineering de la ACE, y vengo también desempeñándome desde 2014 como editor en jefe de Ribagua, la revista de la IAR, que se publica en español y en portugués, también en inglés, y los invito en estos momentos a enviar artículos para esa revista. Y bueno, tengo participación en otras revistas como editor asociado, y he recibido algunos premios en distintas áreas. Este trabajo que voy a presentarles es en realidad el trabajo de un grupo de gente que involucra a mis colegas en Davis, estudiantes que se han doctorado en nuestro programa, como Eugene Chang, Christian Riardon, Patricio Moreno y Derek Roberts, el candidato a doctor Sergio Balbuena y el profesor Francisco Rueda de la Universidad de Granada en España. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Como les decía, tenemos la posibilidad de establecer estudios de fluidos moviéndose en lagos, que son muy importantes, y en principio le voy a dar un pantallazo de lo que es la motivación por lo cual tenemos que dedicarnos a esto. Voy a pasar a dos ejemplos en California, voy a discutir dos problemas que hay entre los tantos que tienen los lagos, que son la suspensión de sedimentos y un problema que se llama upwelling. No, hasta ahora no he encontrado una palabra en español que pueda reemplazar esta palabra en inglés, por lo tanto le pido disculpas. Voy a discutir las metodologías de análisis y después voy a cerrar con algunas conclusiones. Bueno, aquí tenemos otro lago de Patagonia, y cuando yo estaba en la Universidad de Illinois como estudiante, recuerdo que tomé un curso y el profesor lo primero que dijo fue: los lagos son complicados. De hecho lo son. El profesor no estaba exagerando. La mayor parte del tiempo en un lago como el que está aquí en esta figura, la circulación es muy baja, las velocidades son realmente pobres, del orden de milímetros por segundo en algunas áreas, pero cuando el viento sopla, ahí el lago se empieza a eh, experimentar velocidades que pueden llegar a 30, 40, 50 centímetros por segundo. Y bueno, esto genera al mismo tiempo fenómenos como estratificación, ondas gravitatorias que se mueven en la superficie, y vamos a ver en un momento que se pueden mover también dentro del lago. Estos eventos de upwelling que les voy a comentar. También hay problemas de eutrofización que se deben a la recepción por parte de los lagos de nutrientes que promueven el crecimiento de algas.
y lo que les comenté, resuspensión de sedimentos, que es básicamente la acción por la cual partículas de sedimento que están en el fondo del lago, por acción de las corrientes y las olas, pasan a formar parte de la columna de agua y se mueven transportadas por las corrientes en el lago. El problema que tenemos con lagos, por lo cual lo hacen muy complicado, es que son verdaderamente tridimensionales. En un canal lo que tenemos como caso típico es que el agua se mueve fundamentalmente en una dirección, o sea, se mueve en las tres direcciones, pero la velocidad a lo largo del canal es mucho más importante que la velocidad en otras direcciones. En un lago la velocidad en las tres direcciones es realmente importante. Aquí tenemos un esquema de dos lagos en New Zealand, y aquí tenemos un poco un resumen de todas las cosas que tenemos que prestarles atención cuando tenemos lagos. Tenemos, por ejemplo, aquí un lago más chico, más somero, que es el Rotorua. Tenemos aquí un esquema de la cuenca, que puede llevar nutrientes al lago. Estos nutrientes pueden moverse en la columna de agua, pueden ser depositados en el fondo, si son pesados, y esto genera problemas de calidad de agua. Vamos a ver imágenes. Estos nutrientes son comida, digamos, para las algas, de modo tal que las algas les gusta recibir nutrientes y crecen en forma inesperada, lo que se llama en inglés algae blooms, y un día uno va al lago, lo encuentra hermoso, a las pocas horas, o el día siguiente, lo encuentra cubierto por una manta que tiene color rojo o verde, de acuerdo al tipo de alga que se esté manifestando en ese momento. Aquí a la derecha es el otro lago, se llama Rotoiti, y que tiene como ejemplo básicamente la presencia de problemas de estratificación. Vamos a ver en detalle qué significa eso. Aquí tenemos que se forma una especie de frontera interior que dificulta la mezcla de cualquier sustancia que se entrega al lago. Esto puede tener problemas para los peces, si por ejemplo acá en el fondo hay bajo contenido de oxígeno. También hay descargas de tipo geotérmico del fondo, que pueden suceder. No todos los lagos tienen las mismas características, pero bueno, esto ocurre en muchos. Y bueno, el viento, por supuesto, como les decía antes, es lo que mueve el agua, y los fenómenos son tridimensionales. Las descargas agrícolas que se producen aquí pueden ser en forma natural. Hay cuerpos de agua que tienen eutrofización natural, y hay cuerpos de agua que, además de lo que ocurre naturalmente, el hombre ha desviado excesos de nitrógeno y fósforo que ha exacerbado esos fenómenos de eutrofización que les comentaba anteriormente. Bueno, esto es un poco la repetición de lo que les decía, para que puedan relacionar con la imagen, y básicamente lo que estamos diciendo es que los lagos tienen fenómenos muy complejos que hay que tener en cuenta, y los ingenieros civiles estamos preparados y tenemos una actividad más que importante en entender estos lagos, predecir los problemas de calidad de agua y de cantidad de agua, que es una cosa que los lagos están experimentando un decrecimiento en muchos niveles en grandes partes del planeta. Entonces, vamos a hacer con esquemas lo que ocurre en un lago típico. Aquí tenemos densidad versus temperatura, y todos sabemos que aquí la densidad del agua tiene un máximo, tiene un pico a 4 grados centígrados. Esto es un poco mágico, es lo que permite tal vez la vida en nuestro planeta, y cuando la temperatura crece, la densidad de esas capas que son calentadas, de alguna forma, decrece. Entonces se vuelven más livianos. Aquí tenemos lo que ocurre en este lago, en este esquema, en primavera. Tenemos que el viento actúa, otra vez, el viento siempre es el motor principal de lo que ocurre en lagos. En primavera no hay ninguna clase de estratificación, y el viento mezcla el lago casi completamente. En el verano, ¿qué ocurre? Tenemos el sol, que está calentando las capas superficiales. Aquí lo que se llama epilimnio, en color verde aquí, y bueno, estas capas son más cálidas que lo que ocurre respecto al fondo, que se llama hipolimnio,
Y lo que acontece es que obviamente al crecer la temperatura en las capas superficiales por la acción del sol, se vuelven más livianas. La densidad decrece y bueno, flotan. Por la misma razón, cuando actúa el viento, al tener estas dos capas, evidentemente el viento ya no mezcla todo el lago, sino que mezcla la capa superficial. Y en otoño, lo que tenemos es que el espesor de esta capa superficial, de este epilimnio, decrece, y bueno, esta interfase, que en realidad no es una línea, no es blanco o negro, sino que es una variación de la densidad que es continua, lo que ocurre es que en esta zona que se llama la termoclina es una variación brusca. No brusca otra vez, no es blanco-negro, sino que tiene una variación que es importante y por eso se llama termoclina. Y en invierno pleno lo que ocurre es que el lago, como las temperaturas en la atmósfera son muy bajas, menores de 4 grados, y 4 grados tiene la máxima densidad, recuerden la curva que ya les mostré, la mayor parte del lago está a 4 grados centígrados o arriba. Entonces, esto un poco determina lo que ocurre en lagos, porque tenemos esta interfase o termoclina que determina lo que ocurre con las ondas cuando el viento sopla. Entonces, como les decía, hay una presión cada vez mayor de la población sobre los desarrollos urbanos en las costas. A la gente le gusta vivir cerca de los lagos, es un paisaje hermoso, entonces construye sus casas permanentes o de fin de semana en los lagos, y esto ocurre en todas partes del mundo. Esto genera una presión sobre el desarrollo urbano y al mismo tiempo la necesidad de proveer de agua potable, de administrar los residuos. Es un problema muy complejo. Y en las últimas décadas se ha comprobado que hay efectos de cambio climático en los lagos. Los lagos del mundo se están calentando. Esto es algo que nos estamos dando cuenta en estos años, en los últimos 10, 15 años. Las estadísticas muestran que las temperaturas medias en los lagos son mayores a medida que transcurre la centuria. Y bueno, esta es otra evidencia que el cambio climático no es una discusión en vano, sino que los lagos del mundo se están calentando por el cambio climático. También, por esta presión que hay urbana, los lagos de agua dulce reciben mayores descargas, como les decía. Hay presión por manejar las descargas de tipo líquido, y en nuestra actividad de ingeniería civil tenemos que dedicarnos más y más a los lagos. Entonces, yendo a los ejemplos, les dije que iba a focalizarme en dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de lo que se llama Salton Sea, en el sur de California. Aquí hay un mapa, aquí está la bahía de San Francisco, Los Ángeles está por aquí, y fíjense ustedes que el lago se encuentra en esta zona, cerca del límite con México. El problema que tiene este lago es lo que se llama resuspensión de sedimentos. Como les comenté anteriormente, las partículas que están en el fondo del lago, por acción de las corrientes o las olas, en determinado momento se ven desplazadas hacia la columna de agua y son transportadas, pudiéndose depositar en otro lugar. Es un fenómeno muy complicado, que ocurre por supuesto también en ríos, y que cuando estos sedimentos que les estoy comentando, que están en el fondo, han recibido por décadas nutrientes, como les comentaba antes, que los nutrientes llegan a esos lagos, depositan y se acumulan en el fondo. Después, cuando el viento sopla y hay corrientes y ondas, esas partículas que tienen los nutrientes pueden ser otra vez llevadas a la columna de agua y transportadas a otras zonas. Esto es un problema muy grande. Entonces, el problema de nutrientes en lagos es que básicamente, si uno corta todo suministro de nutrientes al lago, y el lago tiene los sedimentos del fondo contaminados, el problema es que no resuelve el inconveniente, porque esos sedimentos que están contaminados en el fondo pueden ser movidos y evidentemente pueden sufrir, el lago puede sufrir contaminación por esos contaminantes que están en el fondo y han sido desplazados.
El caso del Salton Sea es muy característico porque es una cuenca cerrada, fue creado por una crecida del río Colorado, que viene, como ustedes saben, desde Nevada y de otros estados. Es un lago más bien bajo, hay descargas de agricultura, que son los que producen la transferencia de nutrientes. Es un lago salado, de ahí el nombre. Tiene más salinidad que el océano. Tiene 44.000 miligramos por litro de salinidad. Y hay problemas de calidad de aguas muy severos. Hay muertes de peces, malos olores, y esto ocurre en Estados Unidos. O sea que estamos hablando que los lagos en todas partes del mundo sufren problemas de calidad de agua. Sin embargo, este lago, increíblemente, es hábitat de aves que migran. La gente le gusta ir al lago, no obstante estos problemas. El fondo es areno limoso y tiene altas temperaturas. Estamos otra vez cerca del desierto, del Mojave Desert, y las temperaturas son miserables. Realmente trabajar en ese lago en el verano del hemisferio norte es penoso. Temperaturas que pueden llegar a 50 grados centígrados muy fácilmente. Acá hay unas fotos, aquí pueden ver las aves. Esto es lo que les comentaba de la acción de los nutrientes, la eutrofización. El lago aquí tiene una especie de cobertura color rojo, que es el color de las algas. Este es el problema que estamos comentando. Y fíjense ustedes aquí que hay la salinidad es tan grande que se acumula en las costas. Y aquí tienen otra imagen que precisamente ejemplifica lo que estamos observando. Y aquí hay una imagen satelital del lago, tiene esta forma, es un poco más ancho en la parte sur, un lago muy interesante. El lago Tajo, en forma distinta, es un lago que tiene una transparencia absoluta, también es una cuenca cerrada, pero es un lago limpio. De hecho, hay muchos autos que llevan un cartel en el paragolpe que dice mantengan el lago Tajo azul. Es un lago que tiene mucha profundidad. Les decía que el lago, el Salton Sea, es somero, tiene no más de, digamos, 15 metros como máximo. Este lago tiene hasta 500 metros. Pero obviamente, cuando el viento sopla, en todas estas zonas costeras, que son más bien bajas, también puede haber suspensión de sedimento. Y el fondo es arenoso, en este caso. Aquí tienen ustedes imágenes del lago, es extremadamente bonito, es un lago que aparece en muchas películas, aparece en El Padrino 2, en la primera escena, por ejemplo, y es un lago que es, digamos, visitado por literalmente millones de turistas al año. Entonces, esta parte no voy a ir en demasiado detalle. Cuando uno habla de la suspensión de sedimentos, se está refiriendo a que las partículas del fondo otra vez se mueven hacia la columna de agua, y básicamente es un flujo de Reynolds caracterizado por esta definición. El phi sub E es el producto de la fluctuación de la velocidad del agua en la vertical multiplicada por la fluctuación de concentraciones promediada en el tiempo. Otra vez, el problema aquí en lagos es muy complejo, es bien tridimensional, y acá repito en la segunda oración lo que les decía anteriormente, que uno puede cortar todos los suministros de nutrientes, y como el fondo está contaminado, cuando el viento resuspende las partículas del fondo, otra vez uno tiene el lago contaminado con nutrientes. Bueno, aquí hay fórmulas que vienen de los canales. Otra vez un canal es un flujo unidireccional. Lago es bien tridimensional, puede tener velocidades en todas direcciones. Aquí hay ecuaciones que relacionan la resuspensión de sedimento del flujo ese que les decía en forma adimensional, con la velocidad, la tensión de corte a un cierto exponente P, la velocidad de corte al exponente 2P, y la velocidad del viento a otro exponente K. Y esto es para sedimento no cohesivo, y para el sedimento cohesivo hay expresiones. Aquí hay un ejemplo de Mian and Janful, 2004, un artículo donde se dan fórmulas de este estilo. Se ve que no hay, digamos, una
una teoría unificadora. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno tiene un lago? Otra vez aquí hay otras fórmulas, no quiero entrar en detalles, también por el hecho de que ya hemos transcurrido unos 20 minutos. Entonces, estas fórmulas que vienen de canales, típicamente la fórmula de García y Parker es una de las fórmulas más conocidas. Si tienen particular interés, con gusto les puedo dar más detalles. Aquí todo es función de este parámetro z sub u, que es proporcional a la tensión de corte, a la velocidad de corte, e inversamente proporcional a la velocidad de caída del sedimento, multiplicado por un factor que depende del tamaño de la partícula, básicamente. Sabemos que las capas límites en lagos difieren de las capas límites en canales, básicamente porque el agua en lagos, por las olas, van y vienen, ¿no? Entonces aquí, esto crea preguntas, y bueno, uno tiene que básicamente acudir a experimentos. Hicimos experimentos de campo, localizamos un AWAC que mide corrientes y altura de olas. Aquí hay una foto del instrumento. Colocamos termómetros, la palabra en inglés es thermistors, que está aquí, hay una foto, y colocamos sensores de turbidez, OBS, que es Optical Backscatter Sensor, sensor de óptico de rebote, sería un poco la traducción más simple, y básicamente es como el nombre lo dice, es un instrumento óptico. Aquí hay una imagen, los ubicamos cerca del fondo y alejados un poco del fondo, y la idea fue tratar de correlacionar lo que se veía con los distintos instrumentos. Aquí están los periodos de medición, esto lo hicimos hace 15 años ya. Se midió turbidez, como les decía, altura de ola, dirección y periodo de las corrientes, temperatura del agua, y básicamente uno mide con alta frecuencia, pero después por razones que uno va e incluye el instrumento en el campo, tiene que guardar esos datos con menor frecuencia, es decir, por ejemplo, el EWAC me mide las alturas de olas y las corrientes con una frecuencia de 7 Hz, pero por razones de espacio, en la memoria uno la almacena cada 30 minutos. Y estas son las cosas que uno obtiene. La primera imagen es la velocidad del viento. La segunda imagen es la dirección del viento. Esto es un instrumento que básicamente es una estación meteorológica que hay en la zona. Las alturas de olas están dadas por la tercera imagen. Y ustedes pueden ver que aquí ya podemos advertir que para estos días hay un poco de movimiento. Acá la velocidad del viento llegan hasta 10 metros por segundo. Entonces, estas son velocidades muy importantes y estas son las velocidades que tenemos que tener en cuenta cuando esperamos que haya algo de resuspensión. Fíjense que para esa época esto se mueve, el viento se mantiene más o menos constante. Y la altura de ola es alta, digamos, grande, más de 2 metros. Entonces acá estamos hablando de un evento importante, donde el agua se movió mucho. La corriente está un poco desplazada y los sensores de turbidez, que son otros instrumentos, cuando uno los sincroniza, fíjense ustedes que muestran picos de turbidez. Aquí, por supuesto, estos son problemas de medición, que son concomitantes con el pico en el viento y el pico en las olas. Muy interesante. Entonces, acá focalizamos un evento de interés e hicimos un detalle. O sea, esto, vuelvo para atrás, esto iba entre 220 y 260 días en el año. Esto va entre los últimos 5 días de análisis, o no los últimos, pero digamos este periodo de 5 días entre estos dos valores. Y fíjense ustedes que se ven más detalles de lo que les comentaba antes. Pico en la intensidad del viento, pico en la altura de ola, por un viento más o menos constante. Y tenemos picos de turbidez que también nos permiten predecir. Esto es una regresión entre la turbidez medida y la intensidad del viento, un poco lo que les comentaba antes de estas expresiones que uno relaciona con exponentes, y vemos que acá hay una relación de tipo de potencia, uno lo puede obtener de las mediciones,
Y lo que uno determina, voy a ir muy rápido aquí, es que lo que domina son las olas. Cuando el lago es somero, lo que realmente resuspende es la ola, no es la corriente. Algo muy interesante, muy rápidamente voy a pasar estos resultados, donde está lo predicho versus lo medido. Hay mucha dispersión, es un tema que genera mucha dispersión, y esto nos permite calcular la tensión de corte del fondo, que el acuerdo es relativamente bueno comparado con la dispersión de altura de olas y los periodos, y también haciendo un ajuste, porque estos son materiales muy finos, en el Salton Sea, pudimos predecir bastante bien, esto es el uso de una fórmula, estas son las mediciones, ustedes pueden ver que estos picos están, la predicción es relativamente buena en un problema muy complicado. Otra vez, si tienen dudas, con gusto lo podemos discutir al final de la charla. Quiero avanzar bastante rápido aquí. En el lago Tajo hicimos mediciones semejantes. Fíjense ustedes que hay aquí más instrumentos esta vez. Localizamos un vectrino, una IDV, que son instrumentos para medir velocidades. Colocamos un instrumento llamado LIST, que está basado en láser para medir también distribución de tamaño de partícula. Y otra vez, no hay tiempo para ir a todos estos detalles, pero lo que observamos, haciendo imágenes muy similares a las que hicimos en el Salton Sea, es que el fenómeno en el lago Tajo es un poco más sutil. La arena es más pesada que los limos que veíamos en el caso del Salton Sea. Esta es agua dulce, no es agua salada, y aquí, bueno, pudimos finalmente establecer predicciones que fueran razonablemente buenas. El segundo tema que quería comentarles era este tema del upwelling, que otra vez no encuentro palabra en español que sea adecuada. Básicamente, cuando el viento sopla, esta flecha roja, la superficie del lago se inclina, y esto genera una distribución de presiones modificadas que motiva que las aguas del fondo, que son frías, se vayan para la superficie libre. Y bueno, aquí también hicimos una distribución muy importante de instrumentos. Aquí ustedes pueden ver rápidamente las estaciones que están listas. Localizamos instrumentos en todas estas verticales, A, B, C, D, E y F. Estos son, digamos, vistas en planta, y estos son cortes transversales en un plano vertical. Este es el fondo del lago, y esta es toda la sección transversal completa del lago. Y bueno, ustedes pueden ver, esto es viento muy similar a lo que decía antes, y lo que está en color más claro es la dirección. Y lo que se ve, esto es la temperatura en el tiempo, y fíjense ustedes que la temperatura tiene 10 grados centígrados, 11, digamos 12, 13, pero después en estas zonas grises cae a temperatura del orden de 5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque las aguas del fondo, por esta inclinación de la superficie libre, se ven llevadas hacia la superficie libre dentro del lago. Después se recupera, las temperaturas vuelven a la superficie a ser del orden de 10, 13 grados, vuelven a caer, y así tenemos sucesivos eventos. Aquí fíjense ustedes que cae a 5 grados, y después se recupera otra vez. Entonces, aquí lo que se puede hacer es establecer el frente, comparado con la dirección del viento, son casi perpendiculares. Es más complejo que esto, pero básicamente es lo que estamos observando. Y en este video, muy rápidamente, les voy a mostrar lo que tengo acá abajo. Está la temperatura, en rojo es 15 grados, y en azul es 5, 6, 7. Fíjense ustedes, cuando el viento prácticamente tiene velocidades nulas, es todo, acá se ve la estratificación que les mostraba antes. Fíjense ustedes, de colores azules de 15 grados, digamos, acá tenemos 11, 12 grados, 10 grados, y aquí tenemos 10, 7. Pero cuando el viento sopla, fíjense ustedes, la imagen está por debajo, el viento sopla, y aquí ya tenemos que toda la columna es prácticamente azul. Esto es lo que les decía, que se la vuelen. Las aguas del fondo suben a la superficie, y mientras el viento dure, aquí tenemos que la zona de altas temperaturas se concentra, relativamente altas me refiero, se concentra en una zona muy reducida.
Ahora, claro, después el viento decae, y fíjense ustedes que se recuperan los colores naranjas y rojos de las temperaturas altas. Y esto se repite para los otros eventos. Entonces, vayamos rápidamente a las conclusiones. Tengo mucho material para mostrarles, pero los tiempos no dan. Si están muy interesados, les puedo mandar material adicional. Les quiero cerrar muy brevemente diciendo que los lagos son muy importantes, requieren nuestra atención completa. Muchos de ustedes pueden desarrollar el resto de sus actividades dedicándose a lagos. Hay un montón de lagos en América Latina que son muy importantes y que merecen nuestra atención en cuanto a la calidad y la calidad. De muchos de ellos tomamos agua para agua potable, pero tenemos que mantener su calidad. Al mismo tiempo estamos desarrollando las zonas costeras y eso trae complicaciones de calidad de agua. Hay problemas de resuspensión. Algunas herramientas tenemos para predecir lo que puede ocurrir con la resuspensión del sedimento. Hay fórmulas que vienen de canales que se pueden aplicar a lagos. El lago Tajo también puede sufrir eventos de resuspensión del sedimento. Y esto es muy importante porque, como les decía, Tajo es un lago ejemplo en el mundo. Hemos diseñado metodologías que nos permiten estudiar lo que ocurre en lagos someros. Los fenómenos de upwelling que observamos en el lago Tajo son de magnitudes realmente únicas en el mundo. Y bueno, quiero cerrar básicamente con este último concepto, que las mediciones de campo son complejos y costosos. Como les comentaba, mi profesor me dijo en la primera clase, los lagos son complicados, y tenía razón. Tiene razón, los lagos son complejos, pero tenemos que ocuparnos de ellos porque son muy importantes. Les agradezco mucho y paso a responder cualquier pregunta que puedan tener. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo podemos ser más conscientes en el cuidado de nuestras reservas hídricas, como son los lagos, ríos, etcétera? Bueno, con mucha difusión. Yo creo que o sea, no hay receta mágica al respecto. Básicamente lo que uno tiene que hacer desde cualquier instancia que uno pueda acceder, ya sea en nuestras escuelas, en nuestros colegios de ingeniería, en nuestros simplemente con elegir a los candidatos que se ocupan del ambiente, con nuestro voto, tenemos que hacer cualquier actividad, toda actividad posible para instaurar en la gente esta noción de que los recursos hídricos son muy valiosos y son finitos. Desgraciadamente, aún hoy en día existen personas que por distintas razones siguen negando el cambio climático cuando eso es una realidad que ha sido corroborada tremendamente en todo el mundo. Como les decía, los lagos han sido uno de los cuerpos de agua que evidentemente tenemos que prestarle atención y que han demostrado que el cambio climático es una cuestión realmente importante porque está calentando los lagos. Entonces, no hay recetas mágicas, como les decía. Básicamente, yo en mis clases hago hincapié acá, mis colegas hacen lo mismo. Tratamos de ir a las escuelas primarias y secundarias para transmitirle a los chicos jóvenes lo que está ocurriendo, que tenemos que ocuparnos de estas cosas. Este tipo de problemas se exacerban cuando hay sequías o hay excesos de agua. Ahí la gente parece prestar atención, pero en realidad es algo que tenemos que ocuparnos cada día. Y es con educación, con más dedicación, con más recursos, etcétera, etcétera. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias por sus respuestas. Aquí tenemos un par más de consultas. Por favor, pedimos a todos los más de 60 asistentes, si tienen alguna pregunta, se la vamos a hacer llegar al ingeniero Fabián Bombardelli. Tenemos una pregunta de Alejandro Zamora que dice, ¿qué software realizó para el modelado tridimensional del lago y cómo validó su respuesta? Bueno, de hecho, no, el video que mostré son las mediciones. No mostré simulaciones numéricas. Estamos en estos momentos terminando un artículo donde vamos a informar sobre la aplicación de un modelo que se llama SI3D, que resuelve las ecuaciones integradas de Navier-Stokes en capas, y que si les interesa les puedo enviar algún video o algunas imágenes. Hay otros modelos que están dando vuelta que se utilizan en el mundo,
como ELCOM, y que han provisto información muy, muy valiosa. Y las validaciones, precisamente con esa campaña que les mostraba, utilizamos los datos para validar el modelo. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta de Marlene Canales, que dice, ¿por qué se produce la eutrofización generalmente? La eutrofización es un proceso que es natural, en principio. Básicamente hay ciclos de nitrógeno y ciclos de fósforo que ocurren en la naturaleza debido a los procesos bioquímicos que naturalmente tienen lugar. Hay producción de nitrógeno y fósforo que después alcanza a los cuerpos de agua y son transportados. El hombre, con las actividades agrícolas, contribuye a incrementar esos procesos o esas descargas de nitrógeno y fósforo. Pero el fósforo y nitrógeno es algo que ocurre muy naturalmente. Hay lagos que tienen problemas de eutrofización en forma natural, que están, digamos, muy lejos de la presencia humana o son muy raramente visitados, pero la mayoría de los casos en los cuales la eutrofización es un problema severo es porque la actividad del hombre ha contribuido en incrementar las descargas. Entonces, problemas, por ejemplo, algunas zonas costeras en Florida tienen problemas de eutrofización muy severos, el lago Salton Sea, como les comentaba, hay un pequeño lago acá en el campus en UC Davis que tiene un problema de eutrofización algunos años. O sea, básicamente hay procesos naturales, procesos bioquímicos que ocurren naturalmente, esta interacción entre animales, fauna, flora y natural en los ciclos de vida, los ciclos de nitrógeno y fósforo, y después está la presencia humana que incrementa esos flujos. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas de nuestros asistentes el día de hoy. No nos queda más que agradecerle por su tiempo, por su esfuerzo y por la gran actitud de querer compartir con nosotros, con todo el auditorio del Congreso, su presentación el día de hoy. Por favor, le permito que genere sus palabras de despedida con el auditorio y para todos los que van a ver esto en las grabaciones futuras. Adelante, ingeniero, y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme compartir estas ideas. Si tienen alguna duda, por favor no duden en enviarme algún correo electrónico. Ha sido otra vez un placer y quedo a su disposición para discutir en algún tema de su interés particular. Muchas gracias.